Esta semana, a fines de la semana pasada, Pablo, nos decía el ministro de Economía, Martín Guzmán, que cerrar más el cepo era aguantar la economía y que de ninguna manera su objetivo era cerrar el cepo. ¿Qué pasó detrás de escena? ¿Hay internas? ¿Hay pica? Contanos. Interna, José, es un término muy político. Es muy curioso que a vos mismo, Guzmán, te dijo no vamos a darle un torniquete adicional al cepo cambiario, pero 2 días después pasó todo lo contrario. Esto lo que pone en evidencia es una pelea muy fuerte dentro del gabinete económico de Alberto Fernández, no solo por el dólar, sino por el futuro de la economía. Y acá vamos a ver en pantalla algunos de los personajes que son intérpretes de esta pelea, que, insisto, va a determinar el futuro de nuestra economía de acá a los próximos años. En primer término, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y acá quiero hacer uso de la honestidad intelectual de Alberto Fernández, no la de ahora, sino de la que tenía hace algunos años. No es lo mismo lo que piensan Alberto Fernández y Cristina Kirchner en materia económica. Podemos saber qué piensa Alberto, porque en su momento dijo, recordás la metáfora de la puerta giratoria, el cepo cambiario es, pongo una piedra en la puerta, no salen los dólares, pero tampoco entran. Para mí es una definición maravillosa. Cristina Kirchner, en cambio, está mucho más cómoda con la idea del cepo cambiario. Y a partir de la conducción política se bajan estas ideas y se reproduce la interna. Tenemos por un lado en el centro, si querés, a Martín Guzmán, tu entrevistado, que efectivamente te decía, no tiene mucho sentido poner un cepo cambiario más fuerte porque tiene un montón de problemas relacionados. Claro, ¿qué ocurre? Martín Guzmán venía de cerrar el acuerdo por la deuda, es decir, sacó a la Argentina del default, si querés, y ahora por esta medida del Banco Central, entre otras cosas, pone en una especie de default, para mí indefinible, a las compañías privadas. Ahí, así, Pablo, ¿no? un dato Sí. de color. Silvia Stang, nuestra editora del suplemento del domingo, el otro día, así a modo irónico, en Twitter, ponía, no, esto lo encontré en el archivo de La Nación. Ah, no, es de hace 3 días, decía el día del anuncio. ¿Y quién más tiene esta interna? Pocas veces se habrá visto una interna tan puesta en evidencia. Por un lado tenemos a Martín Guzmán, ministro de Economía, tiene la intención de normalizar la economía. Bien, mal, tiene la intención. Del otro lado tenés 2 personas que trabajaron juntas y siguen trabajando juntas de alguna manera. Presidente del Banco Central, Miguel Pelle, Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP. Son 2 que ganan con el cepo cambiario. Pelle porque de alguna manera se asegura que quede más lejos la posibilidad de una corrida cambiaria y él tiene que cuidar los dólares. Él no es el encargado de que entren los dólares. El encargado de que entren los dólares es Guzmán y Culfas, por un lado. Y del otro lado, Mercedes Marcó del Pont, que también, honesta intelectualmente, hace algunos años salió a bancar el cepo cambiario. Dijo, sí, yo fui una de las ideólogas del cepo cambiario junto a Guillermo Moreno, por ejemplo, lo recordamos, porque era un momento de crisis. Te quiero dejar con esta reflexión. Puede que empecemos a ver un andar descoordinado del Ministerio de Economía con el Banco Central. Tenemos malas experiencias con respecto a eso en el gobierno de Macri. Se empieza a ver, Diego, vos te mordías la lengua cada vez que Pablo iba contando este engranaje que hay en términos políticos y económicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Macri puso el cepo, yo dije, este cepo va a ser mucho peor que el anterior cepo. Concretamente, piensen, el cepo fue tan malo que logró algo impensado, que Mauricio Macri fuera presidente. Macri ganó las elecciones porque el cepo durante 4 años, 2012, 2015, generó resultados paupérrimos. ¿Sabés cuál es el problema? Ese cepo aguantó 4 años y llegó con la lengua afuera porque perdió 26.000 millones de dólares en el camino. Hoy las reservas de verdad del Banco Central son 3.900 millones. ¿Qué quiero decir? Este cepo, así como está, no llega a diciembre del 2023. Entonces hay 2 caminos, 2 opciones solo. O en el medio del camino liberan todo y hace rato que nos están ahondando esfuerzos para llevarnos a una hiperinflación moderna, que es una hiperinflación con 120% de inflación anual, y estalla ese problema, que con 120% de inflación anual las variables socioeconómicas y de la economía real van a estar tan malas o peor que con la hiperinflación del 89 o 90, o siguen la otra alternativa, el otro camino, que es endurecerlo cada vez más todavía. Este cepo o liberan todo
o va a tener que ser todavía más endurecido, que es el camino, para que lo entienda la gente, el camino venezolano, la trayectoria venezolana. Era algo que se decía que estaba